Vamos a empezar a hablar ahora de hipertensión arterial. ¿Qué entienden por hipertensión arterial? Aumento de los valores de la presión arterial por encima de lo que se considera rangos normales. ¿Por encima de cuánto? Ya, la presión arterial tienen la sistólica y la diastólica. O sea, un error que veo en muchos de mis compañeros, no creo que la leen al revés la presión. La leen 80-120. No sé por qué. Siempre es primero la sistólica, luego la diastólica. ¿Alguna vez van a escuchar presiones de 12-8? ¿Qué significa eso? Solamente por costumbre, en vez de decir 120, dicen 12 y en vez de decir 80. En algunos países se van a encontrar con eso. Es normal que se encuentren con eso. Definición: elevación de los valores tensionales por encima de los aceptados, pero que tengan repercusión sobre los órganos blancos. Y a eso se llama síndrome hipertensivo. Ahora, cuando aumenta la presión arterial, nos va a traer algunos problemas, como cuáles. ¿Quién es el primero en sufrir cuando aumenta la presión arterial? ¿Qué órganos van a ser afectados? Más que todo, lo que se va a afectar va a ser el endotelio, que va a recibir la mayor sobrecarga de presión hidrostática. Y el endotelio va a liberar algunas sustancias, como ustedes bien saben, libera oxitocina, por ejemplo. Y se va dañando con el tiempo. Y ese daño va a hacer que se pueda coleccionar lo que es la placa ateromatosa en su momento. Después, como decían ustedes, se van dañando los riñones que trabajan bajo presiones, bajo flujos, el renal. También puede dañarse a través del daño del endotelio diferentes órganos, como son corazón, pulmones, y demás. Causas. Factores de riesgo que modificables. Tenemos la ingesta de sodio. Los pacientes que ingieren mucho sodio pueden tener más predisposición a tener la hipertensión arterial. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver el sodio con la presión arterial? Retiene el agua. Retiene el agua. Si no tienen agua, ¿qué va a suceder? Van a aumentar el volumen y por tanto va a aumentar la presión hidrostática, lo cual aquí ya sube la presión. Normalmente, si ustedes se toman una cuchara de sal en un vaso de agua, tampoco va a suceder eso. ¿Por qué? Porque su cuerpo aprende a regular. Va a comenzar a eliminar sodio, va a buscar los mecanismos para regular. Pero si esto se hace de forma crónica, con el tiempo, esos mecanismos adaptativos van a comenzar a fallar. Otro es el sedentarismo. Sedentarismo, ¿por qué? Ahí tenemos dos problemas principales. La circulación no es de las ideales, porque uno no está sedentario. ¿Cuál es la sangre que necesita que se muevan para que circule? La venosa, porque necesitan que los músculos hagan contracción para apretar esos vasos, porque no son de resistencia, son de capacitantes solamente la vena. Entonces necesitan ayuda de que se muevan. Un problema va por ahí. ¿Cuáles son otros problemas que aparecen por el sedentarismo? Si son sedentarios, generalmente los pacientes sedentarios tienen una gran ingesta calórica y eso sí va a provocar, si no hacen actividad física, que vayan a tener obesidad y por tanto van a tener aumento de los valores de colesterol y triglicéridos que finalmente van a terminar formando la placa ateromatosa. ¿Qué más? Ese corazón que no aprende a autorregularse, por ejemplo, en los deportistas, ¿qué va a suceder? Se regula muy fácilmente, hacen taquicardias para satisfacer la necesidad del momento, pero en el momento que dejan de hacer la actividad, baja la frecuencia cardíaca. Entonces, se regula la frecuencia cardíaca con más facilidad, entonces el cuerpo aprende a esa nueva situación, se adapta. También un paciente sedentario no tiene esa adaptación, entonces no es tan fácil que suba la frecuencia cardíaca o que baje, lo cual hace que trabajen con frecuencias cardíacas más altas por más tiempo. ¿Qué más? El estrés. Ya tendría que ver el estrés. ¿Qué libera el estrés? Cortisol. Ese cortisol va a ser aumento de la presión. ¿Cómo el cortisol aumenta la presión arterial? ¿Qué más? Retiene sodio también, por si acaso. Al retener sodio van a tener aumento de la presión hidrostática. ¿Qué más? Por eso no es buena idea darle corticoides a los pacientes hipertensos, acordándonos de este tema, porque los pacientes hipertensos dan corticoides.
idea, es algo riesgo-beneficio. No es que sea prohibido, pero no es tan buena idea. Hay que ver el riesgo-beneficio. ¿Qué más? Obesidad, ya hemos mencionado por qué. Tabaquismo. El tabaquismo produce vasoconstricción periférica y limita la neoformación de capilares o de nuevos vasos ante una necesidad. Dietas pobres en calcio, potasio, magnesio, porque son iones que nos ayudan a la contracción muscular y por tanto a la contracción también de esos vasos sanguíneos. Dieta, consumo de café y alcohol. ¿Qué van a hacer el café y el alcohol? Normalmente contienen cafeína y producen vasoconstricción y son cronótropos positivos. Adicciones, fármacos, todo esto nos puede llevar como factores de riesgo modificables porque podemos cambiar esos factores. 60% de los pacientes tienen antecedentes familiares de hipertensión. Significa que muchos de estos pacientes hipertensos han heredado esa condición de sus padres o sus abuelos. 95% de la hipertensión es esencial o idiopática. Y eso ya lo hemos mencionado en algún momento, cómo se clasifica la hipertensión en primaria y en secundaria. ¿Cuál era la primaria? Primaria. Esta precisamente. La que no sabemos la causa. El problema es tenerles, ok. ¿Y la secundaria cuál era? Por una enfermedad. 5% es por una causa secundaria a algún otro trastorno. ¿Cómo cuáles? A ver, alguno que sea. Nefropatía, ¿qué más? Endocrinas como el hipertiroidismo, tal vez, ¿qué más? Pero más que todo la diabetes no produce hipertensión, por si acaso. Es un error que a veces cometemos. Pero los pacientes con diabetes tienen mayor predisposición a tener hipertensión porque en la diabetes también hay un daño endotelial. ¿Qué más? Y empeora el riesgo cardiovascular que uno sea diabético. ¿Qué más? El feocromocitoma, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el feocromocitoma? ¿Se acuerdan? Sí, era un tumor que liberaba catecolamina, un tumor de suprarrenales. Y ahí tenemos. Si la causa es secundaria, podría darse una solución. Un ejemplo de eso es los pacientes hipertensos por una estenosis de la arteria renal. Un paciente que tiene estenosis de la arteria renal. Si tiene estenosis, ¿cómo podríamos diagnosticar eso? Una estenosis de una arteria. ¿Cómo diagnosticar en el examen físico? Estenosis en la arteria renal. ¿Qué hace, padre? Se puede diagnosticar en el examen físico. No es tan fácil como se puede. Es más, un paciente joven que ve hipertenso, tengo obligación de buscar eso. Las estenosis, ¿qué hacen con el flujo? Pero no está totalmente cerrado, disminuyen el flujo, evidentemente, pero ¿cómo es el flujo normal en los vasos sanguíneos? Laminar. Cuando hay una estenosis, ¿qué va a pasar? Va a ser turbulento. Entonces, ¿cómo puedo en el examen físico encontrar una estenosis? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le ausculto dónde están las arterias. No siempre van a encontrar, pero por ahí sí. Si no piden un Doppler de arterias renales. ¿Por qué? Porque si encuentro la estenosis, ¿qué voy a hacer? Abro su estenosis y le curo su hipertensión. Así de sencillo. Se va a curar el paciente. Entonces, por eso es importante saber el examen físico y en qué situaciones tenemos que buscar qué. Causa secundaria tenemos la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es una importante causa de hipertensión secundaria. Porque esta no está fácil de curar. ¿Cuál sería el mecanismo por el que el paciente con enfermedad renal crónica de hipertensión? Primero, ¿qué es la enfermedad renal crónica? ¿Qué entienden por enfermedad? Alguna vez van a escuchar insuficiencia renal crónica, pero el término adecuado es enfermedad renal crónica. ¿Qué entienden por eso? Pues les preguntamos a los pacientes cuando hacemos la historia clínica. ¿Qué enfermedades ha tenido antes? Una de ellas es, soy un paciente con nefropatía, con enfermedad renal crónica que estoy en plan hemodial. Entonces ahí automáticamente ustedes ya están pensando que ese paciente es hipertenso. Sí o sí. ¿Por qué? No, porque la eritropoyetina. A eso.
por la renina. Pero dicen, pero si ese riñón no sirve, ¿por qué tendría que producir renina? ¿Cómo se produce la renina? ¿Por qué se produce la renina? Entonces, ¿qué sucede? La sangre no está llegando a quién, al glomérulo más que todo, ¿no? Entonces, un paciente con enfermedad renal crónica, ¿cómo funciona el riñón? Funciona por flujo, tiene que haber un flujo constante de sangre. Si ese flujo no es constante, el cuerpo va a liberar renina. Entonces, un riñón, ya sea hipoplásico, que por cualquier cosa no esté funcionando, va a interpretar de que no está funcionando porque el flujo no es adecuado. Entonces empieza a liberar renina. Y son pacientes que todo el tiempo están liberando renina. Entonces son pacientes que si les toman un examen de sangre tienen hiperreninemia. ¿Ya? Ese es el mecanismo. Luego, la hipertensión renovascular. Ya hemos dicho qué es. Ahí es el caso de la estenosis arterial renal. Coartación de aorta. ¿Qué es una coartación de aorta? Es una estenosis ahí en la aorta. Se llama coartación de aorta. ¿Y por qué tendría que producir hipertensión una coartación de aorta? Ya, pero eso que tiene que ver con mi hipertensión. ¿Ah? Ya, pero ¿y por qué son hipertensos? Más bien deberían estar hipotensos desde ahí para abajo, ¿no? Porque si la presión se disminuye, mejor que esté hipotenso de aquí para abajo, ¿no? ¿Quién va a pensar? Pero ¿y dónde? A ver, de nuevo, vamos a volver al principio. ¿Cómo se regula la presión arterial? La sangre sale del corazón, cierta presión y fuerza. De ahí hacia dónde se va, a la aorta. De la aorta hacia dónde se va, a todo el cuerpo, y por ahí pasa hacia los riñones. En los riñones el flujo que hace más regular. Si el flujo es poco, ¿qué se va a liberar? Dentro, volvamos. ¿Cómo va a producir hipertensión la coartación de aorta? Porque está disminuyendo el flujo al riñón, por tanto empieza a liberarte. ¿Y cómo le dan solución a eso? Hacen que desaparezca esa coartación, ¿no? ¿Qué más? El síndrome de Cushing. Estamos hablando ahí de liberación de corticoides. Sí. Y otros estadios. Hipercolesterolismo, incluida la corticoterapia. Aquí estamos hablando de pacientes que tienen mucho colesterol, no solamente el Cushing, porque el Cushing puede ser el resultado de esto. Corticoterapia, por ejemplo, pacientes que tienen artritis y se están tomando corticoides como dulces, y tomarán corticoides los pacientes con artritis, porque funcionan como antiinflamatorios, disminuyen el dolor. Y ahí es donde pueden estar en estado de hipercortisolismo y estar hipertensos. Veo cromositoma que ya mencionaron, hiperaldosteronismo primario, y aquí ¿qué tiene que ver? ¿Qué es la aldosterona? No. Volvamos a nuestro eje renina, angiotensina, aldosterona. ¿La renina qué libera? Se libera renina en el riñón. ¿Y para qué sirve? ¿Para que se libere? ¿Para que se forme qué? ¿Dónde se produce eso? ¿Y para qué sirve la angiotensina? Para convertirse en vasoconstricción, pero muy poco. Muy poco. Y eso tiene que pasar al pulmón. ¿Y en el pulmón? La angiotensina 2. ¿La angiotensina 2 para qué sirve? Ese es un potente vasoconstrictor. ¿Y eso qué me va? Si tengo potencia en la vasoconstricción, voy a aumentar la presión hidrostática finalmente, ¿no? No porque haya más volumen, sino porque estoy apretando eso, no, estoy aumentando la resistencia vascular. Vaya a subir la presión con eso un poco. Pero y ahí no se queda. ¿Y qué hace la angiotensina 2? ¿Hace que se libere? ¿Dónde? ¿Y qué hace la aldosterona? La aldosterona reabsorbe sodio. Y si se reabsorbe sodio, voy a tener más sodio circulando. Y si tengo más sodio, el sodio absorbe más agua y por tanto aumento la presión hidrostática. Ahora sí se entiende, ¿no? Bien. Enfermedad tiroidea o paratiroidea. Aquí estamos hablando de alteración de la hormona tiroidea y del calcio. El calcio me va a hacer subir la presión arterial igualmente. Y la hormona tiroidea por el aumento del metabolismo.
Hipertensión por fármacos, algunos fármacos van a provocar hipertensión, por si acaso los AINES pueden llegar a provocar hipertensión. Los AINES no son muy buena idea a los pacientes hipertensos ni a los pacientes que tengan cardiopatías. Uropatía obstructiva. ¿Y aquí por qué? ¿Qué será una uropatía obstructiva? Se obstruye, ¿qué hay? Ya, digamos, un uréter se obstruye. Si se obstruye un uréter, ¿qué va a pasar? Aumenta la presión en el Eso, ¿y eso que me va a provocar? Volvemos a nuestro problema del flujo, ¿no? Y por tanto se va a liberar y todo lo demás. Y ya. Fisiopatología, no vamos a entrar mucho detalle de esto, pero ahí entendemos que el óxido nítrico se libera en el endotelio. ¿Y el óxido nítrico qué hace? ¿Para qué sirve el óxido nítrico? Aumenta la permeabilidad. ¿Y qué más hace? Vasodilatación. Vasodilatación. Es como que el antagonista de las catecolaminas. Y ahí hay una disminución de la liberación del óxido nítrico. No vamos a entrar en tanto detalle, para eso tenemos una materia que se llama fisiopatología. Esto tampoco vamos a explicar, porque acaban de explicármelo. Ya para que vamos a ver eso. Me lo entienden perfectamente. Y más ya semiología como tal. La hipertensión. JNC7 decidió que se reunieron ahí entre cardiólogos y decidieron sobre la hipertensión. ¿Cuándo se considera normal? Y clasificaron en 4. Esto ya lo hemos visto. Ya les he preguntado en su examen. Ahora en realidad la JNC8, la 1, no sé si la 9 creo que ya ha salido, no me acuerdo. Pero no han cambiado los valores. Lo que sí han cambiado en los nuevos consensos no son los valores, han cambiado la forma de tratar, se han vuelto más agresivas en ciertas situaciones, pero la clasificación no ha cambiado. Tenemos normal. Hay otra clasificación europea, por si acaso. Nosotros normalmente usamos esta. Normal, debajo de 120 la sistólica y debajo de 80 la diastólica. Prehipertensión, entre 120 y 139 la sistólica, 80-89 la diastólica. Hipertensión estadio 1, entre 140 y 159 la sistólica y de 90 a 99 la diastólica. Y más de 160 la sistólica y más de 100 la diastólica se considera hipertensión estadio 2. Eso va a entrar a su examen en algún caso clínico que les voy a poner. ¿Quién define el grado de hipertensión? Por ejemplo, si yo tengo 180 de presión arterial, ¿qué estadio estoy? Aquí está 80, ¿no? 180, 80. ¿A qué le pone? ¿Dónde es eso? ¿Estadio 2? No. 180, 80. 180 de sistólica, 80 de diastólica. Sin manda. Porque 80 está normal, ¿no? Cualquiera, pero cualquiera, la que esté más alta. Esa es la que decide. Entonces, si yo tengo 180, estoy en estadio 2, no importando que la otra esté normal. Sí. Ahora, va a ser medio raro encontrarnos el otro caso, ¿no? Que tenga 120, 100, por ejemplo. Pero si tengo 120, 100 de presión arterial, o 120, 110, ¿dónde entraría eso? 120 está normal, ¿no? 110. Entonces, ese entra automáticamente en estadio 2, a pesar de que estoy con 120. Solo que va a ser muy raro que se encuentre en eso. Eso sí, va a ser raro. Pero siempre encontramos cosas extrañas por ahí. Entonces, el valor más alto es el que nos va a definir a dónde está. Manifestaciones clínicas. Tenemos prehipertensión, que es asintomática. Ahora esta palabra de prehipertensión llama la atención, porque también vamos a encontrar prediabetes. Yo digo que no existe la prediabetes, que existe lo que es un estadio que se llama el no es prehipertensión, le dicen el momento de resistencia a la insulina, ¿ya? Pero hay literatura que habla sobre la prediabetes, consideramos tanto. Pero cuando escuchamos palabras como preinfarto, que algunos de ustedes escuchaban hablar el otro día, eso no existe. No existe preinfarto, no existe pre-ACV, no existe casi ni embolia, casi ni infarto, no hay. No hay. La gente sí maneja estos términos, pero no existe. A ver, ¿qué significaría preinfarto?
Un poquito hace. Como que estoy a punto de infartarme, pero no me infarté. No hay. O me infarto o no me infarto. Lo que sí podría haber un infarto muy grande, mediano, pequeño, estamos usando palabras incluso coloquiales. Pero el tamaño del infarto sí podría ser. Pero preinfarto, no. Lo mismo accidente cerebrovascular. Hay una patología, pero no es pre-ACV. Tal vez podría considerársela. Es el AIT, el accidente isquémico transitorio, donde la oclusión del vaso ha sido por una fracción de muy poco tiempo, que ha provocado un déficit motor, pero ha sido tan poquito el tiempo que al reperfundir ha vuelto la capacidad de todo el cuerpo sin ninguna secuela. Ahora, evidentemente, un AIT les está diciendo que busquen la causa porque la próxima va a ser de verdad. Pero no es pre-ACV. Igual, no hay preinfarto. ¿Listo? Ya. Entonces, la prehipertensión, cuando estamos en un valor de prehipertensión, suele ser asintomática. Ya los pacientes que tienen síntomas pueden aparecer, por ejemplo, cefalea. Pero alguna vez les dije que la cefalea no es tan común en la hipertensión, ¿no? Porque en realidad la hipertensión que le llamamos el asesino silencioso. Porque generalmente no trae signos de síntomas. Pero cuando aparecen, porque de vez en cuando aparecen, no es que nunca aparezcan en los pacientes que aparecen, el 50% son cefalea en los que aparecen los síntomas. Angina de pecho. Y esa cefalea suele ser frontal y occipital, que a veces nos hace confundir, porque hay una cefalea que se llama la cefalea tensional, que es por estrés, y que duele en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque la cefalea tensional hace que se contracturen los músculos del cuello, y al contracturarse estos, igual duele la cabeza y piensan que es por hipertensión, y cuando le miden al paciente, evidentemente está hipertenso. ¿Pero por qué será? Está hipertenso porque tiene un dolor. Eso automáticamente hace que suba la presión. Entonces, no confundir, hay que evaluar bien esos pacientes. ¿Qué más? Angina de pecho con enfermedad coronaria, déficit motor o sensitivo. Ya estamos hablando del contexto de que el paciente ya ha hecho un accidente cerebrovascular o ha tenido un accidente isquémico transitorio. Por si acaso, a pesar de que no estamos en el tema, ya vamos a llegar en el próximo semestre a ITS, déficit motor, que no deja secuelas y que revierte en menos de 24 horas. Si hasta 24 horas sigue el evento, pues eso no es un accidente cerebrovascular. Problemas de visión, claudicación intermitente, poliuria, nicturia. Claudicación intermitente es que caminan un poco y empiezan a cansarse, les duelen las piernas y tienen que sentarse o pararse a descansar. Vuelven a caminar. Eso sucede por vasoconstricción a nivel de las arterias o por los pacientes que tienen varices. Poliuria. ¿Por qué poliuria? ¿Poliuria qué es? ¿Y por qué tendría que tener poliuria un hipertenso? Está queriendo deshacerse del volumen, básicamente. Nicturia, lo mismo, solo que en la noche se despiertan. Ahora no estamos hablando de un paciente con un problema de próstata, estamos hablando de hipertensión. Anamnesis, que vamos a preguntar en la anamnesis de un paciente hipertenso. Duración de la hipertensión, ¿hace cuánto tiempo es hipertenso? Porque eso nos va a decir algunas cosas. Ahora hay un problema. Hemos dicho que generalmente es asintomático esto. Entonces muchos pacientes no van a saber que es hipertensión. Pero habría que averiguar desde cuando saben que es hipertensión, si hacen tratamiento para esta hipertensión, porque hay un error muy común en esta enfermedad, igual que en la diabetes. Y es necesario que lo conozcan porque se lo van a encontrar todo el tiempo. Pacientes hipertensos, toma su tratamiento, se siente bien, ¿qué creen que es? Toma. ¿Qué va a pasar con esa presión? Están llevando farmacología. En farmacología, ¿qué pasa cuando uno consume un fármaco? Tiene antes de los adversos, ¿qué tiene? ¿Cuánto tiempo dura el medicamento? ¿Qué se llama eso? ¿Qué más tiene? Todo eso es de los antibióticos, la concentración inmediata. Ahora, va a pasar esto. Tenemos una línea y en esa línea está nuestra presión. Aquí está nuestra sistólica y aquí está nuestra diastólica. Cuando tomamos nuestra tableta,
estoy aquí con hipertensión. Tomo la tableta y normaliza. Dejo de tomar y pasa el efecto, pasan las horas y a veces días incluso, vuelve a subir. Vuelvo a tomar, vuelve a bajar, y hace estas cosas. Incluso si no hago el tratamiento adecuado, no tomo las horas que me dicen, parte de eso. Eso es más peligroso que tener la presión alta todo el tiempo. Porque cuando yo tengo la presión sostenida, estoy haciendo un daño crónico. Estoy destruyendo mi endotelio de forma crónica, porque el riñón lo estoy destrozando. Pero con mucho tiempo. Pero cuando yo hago picos, esos vasos sanguíneos se pueden romper. Y puedo tener accidentes hemorrágicos cerebrales, por ejemplo. Entonces, es más peligroso que hagan mal su tratamiento. Y eso tienen que entenderlo. No significa que no hagan nada, pero hay que explicarles por qué deben tener el tratamiento, aunque su presión esté normal. Lo que sí es bueno, que tienen que avisar, por eso tienen que ir a su control. Si tienen mareos, si se están durmiendo, ¿qué está pasando con su tratamiento? Si estoy hipertenso, tomo mis tabletas y empiezo a marearme, ¿qué creen que va a pasar? Hipoglucemia. Es poco probable, que es más probable que haya pasado. Resistencia. No, estoy mareando, significa que mi presión se está cayendo, entonces significa que mi tableta ha sido demasiado agresiva. Entonces, o que tengo que ajustar mi dosis, bajar la dosis, o que tengo que buscarme otro antihipertensivo. Ahora, el antihipertensivo con lo que se comienza por el caso siempre son los IECAS, siempre IECAS, salvo que ya hemos visto situaciones en las que los pacientes no toleran los IECAS. O los pacientes con ascendencia afroamericana que tampoco les sienta bien o no funciona fácilmente los IECAS. Eso hay que ver condiciones, ¿no? ¿Qué más? Peso al nacer que va a traer algunas alteraciones. Por ejemplo, un paciente que cuando nace, ¿cuánto es el peso de un recién nacido normal? 3.500 ¿Cuánto? hasta 500. No. Ah, 2.500, 3.500. ah, De no 3 me kilos acuerdo. y medio, así Y si pesa más, ¿qué se llama? Sí, es por 4 kilos. No se llaman productos macrosómicos, ¿no? Eso me va a predisponer a que yo sea o diabético o hipertenso posteriormente. Todos los macrosómicos van a tener ese problema. Y no solamente él, la mamá también. La mamá puede ser que desarrolle hipertensión y diabetes posterior. Antecedentes heredofamiliares, está bastante claro. Si tengo padres hipertensos, probablemente llegue a ser hipertenso. Factores de riesgo cardiovascular, ya los hemos visto. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Tabaquismo, ¿qué más? Diabetes, por ejemplo, es un factor de riesgo cardiovascular. Obesidad, todo eso. Fármacos y tóxicos, síntomas de causa secundaria, síntomas de daño de órganos blancos. Por ejemplo, síntoma de daño, órgano de daño blanco, ¿cuál sería? Que empiece a tener hematuria, o que empiece a tener poliuria, o que me duela el pecho, o que me maree, o que pierda la conciencia. Eso sería daño en órgano blanco. Otras enfermedades, plan de alimentación, hobbies, factores psicosexuales, disfunción sexual, es otra cosa importante. Los pacientes que empiezan a tener problemas de erección, los varones, hay que ver si no están con diabetes o si no están hipertensos. Examen físico, determinación de la presión arterial. Esto la persona ya sabe cómo se le mide la presión arterial a un paciente. Tiene que estar en reposo durante unos 5 minutos. Eso no significa que, porque a veces no explican bien, no significa que 5 minutos antes haya hecho una maratón, por ejemplo. Se supone que media hora antes no debo haber hecho actividad física importante, no debe haber comido, no debe haber fumado, y 5 minutos antes ya tengo que estar en un reposo importante, ¿no? Registrar al menos 2 determinaciones separadas por 1 o 2 minutos, mejor si hacen de 2 extremidades diferentes. Utilizar el manguito adecuado, eso significa que no usen uno muy pequeñito en un paciente obeso, tampoco uno muy grande en un paciente con desnutrición. Utilizar el manguito adecuado, hay por tamaños. Colocar el manguito a nivel del corazón en cada posición, utilizar las fases de los ríos de Korsakoff, que hemos visto cómo medir la presión arterial, medir la presión arterial en ambos brazos en la primera visita, determinar presión 1 y 5 minutos después de asumir la posición de pie, buscando la hipotensión ortostática, determinar la frecuencia cardíaca después del segundo registro de la presión arterial en posición de sentado. ¿Cómo se mide la presión arterial? ¿Cómo medimos?
El brazo tiene que estar acá. ¿Ah? Está sentado el paciente. ¿Qué hago? El brazo tiene que estar. Ah, ya está. Ahora, ¿qué hago? Hoy no al aire, ¿no? Tiene que estar apoyado. Le pongo el. Ya, digamos que tengo aquí algo que voy a apoyar. Luego, ¿qué hago? Le pongo el. ¿Ah? Ya, ¿dónde le pongo el manito? Dos trabajos. Ya. Luego, ¿qué hago? Colocar ahí. Lo miro al paciente, no sabe qué hacer. ¿Qué hago? El Ya le pulso puse. tenemos que tomar el pulso. El pulso ya. Tiene 60, ¿qué hago? ¿O para qué le tomo el pulso? Hay que insuflar hasta que desaparezca el Ah, 100, más que tomar el pulso, siente el pulso y pulso. Hasta que empieza a desaparezca. insuflar hasta que desaparezca. Ese número, ¿qué voy a hacer con eso? Luego le abro por si acaso, no se lo dejo ahí abierto. Lo abro. ¿Y qué hago con ese número que he obtenido? Digamos, justo en 120 desapareció. ¿Qué hago? Aumentarle. Aumento 30. 30. ya, aumento 30, 20, no hay problema. 30, pero hasta 40 yo les diría, al principio cuando están aprendiendo. 40. 30 les diría, pero cuando están aprendiendo 40 ya. Entonces, ¿hasta cuánto tengo que subir? 150. ¿Qué hago ahora? Oiga, sé que debo subir, pero todavía no subo, porque primero tengo que ponerme mi endoscopio. Eso. Y luego, Levemente. ¿hasta dónde? Hasta. 150. Luego voy, abro, suavemente, lentamente, y ahí me fijo. ¿Cuándo es la sistólica? El primero. El primero. El primero. Tic, 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 tic. ¿Cuándo es la diastólica? El último. ¿Cuándo es? Eso. No me hagan cosas raras como. Subiremos hasta 200, ¿sabes? Ya está. ¿Qué más? Aquí creo que nos hemos saltado algo. Examen físico. Sí. Examen físico general. Aspecto general, frecuencia cardíaca, pulsos, peso, talla, índice de masa corporal, perímetro de la cintura, tejido celular subcutáneo. Todo eso hay que evaluar porque un hipertenso nos estamos imaginando que tiene algunos de estos problemas. Registro de la presión arterial, pulso arterial. Puede ser útil en ancianos la maniobra de Oster. ¿Para qué era eso? Para ver que no tenía calcificación en sus arterias, porque si tenían calcificación, ¿qué sucedía? Tomaban falsamente hipertensión arterial. ¿Te acuerdas? Que significa que apretaban y seguía sonando eso hasta el límite más allá. ¿Qué más? Marcadores cutáneos de resistencia a la insulina. ¿Cuáles eran? ¿Qué significaba marcadores cutáneos de resistencia a la insulina? Cosas en la piel que vemos que nos dicen que este paciente tiene algunos problemas de síndrome metabólico. ¿Cómo cuáles? Acartosis nigricans, más que todo nos hace pensar en diabetes, ¿no? Acartosis nigricans sí. Acrocordones. Y también podemos considerar los anteláceos por ahí. ¿Qué más? Porque la resistencia a la insulina también nos puede venir acompañado de estos problemas. Distribución de la grasa corporal. Ya sabemos los tipos de obesidad que hay. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Cabeza y cuello. Examen de fondo de ojo. ¿Para qué vamos a ver el fondo de ojo? No estamos viendo el corazón, no estamos viendo el fondo de ojo. Nos hemos equivocado de parcial. ¿O para qué veo el fondo de ojo? Para ver si. Pero ¿y acaso se ve el aumento de la presión en los ojos? Hemorragia. Ah, eso. Si tengo hemorragias ahí, tengo que sospechar que sea por hipertensión. Puede ser por diabetes también, pero eso nos hace sospechar. Ahí veo cruces arteriovenosos, exudados, hemorragias y el edema de papila. Evaluar carótidas. ¿Por qué carótidas? Busquen carótidas. ¿Qué puedo encontrar? Es más, debería ocultar carótidas en un hipertenso. ¿Por qué? ¿Qué tengo que buscar en carótidas? ¿Ah? El globus carotídeo. ¿Qué es el globus carotídeo? Se pone carotídeo. Como se divide la carótida en externa. ¿Qué tiene de interesante este lugar? Ahí están los quimioreceptores, por los vagoreceptores. Y ahí aparece una enfermedad que es el globus carotídeo. Hay un aneurisma del globus carotídeo. Y ahí, como tengo mis quimioreceptores, pues voy a poner hipertensión. Es bueno escuchar, por eso no tengo una exageración. Entonces, tiroides. Palpación de las tiroides, arterias temporales también las palpo, venas del cuello, veo si hay irritación angular. ¿Por qué? Estoy pensando en
insuficiencia yugular, ¿en qué pienso? No en hipertensión arterial, ¿en qué pienso? En insuficiencia cardíaca, que también me puede llevar a hipertensión, por si acaso. A pesar de que uno dice que no, si tengo insuficiente el corazón, ¿cómo voy a tener hipertensión? Pero sí. ¿Qué más? Tórax, examen de mamas, latido apexiano, auscultación cardíaca, el R2 está aumentado, R4 en hipertrofia ventricular, signos de insuficiencia cardíaca derecha, R4 hay miocardiopatía dilatada.